Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí y continuamos aquí con el tema de evangelismo personal. En esta clase que hemos hecho hoy, el día 9 del 12, hemos hablado acerca de Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Nosotros, yendo a la palabra del Señor, encontramos con que uno de los profetas mayores, se les llama mayores por una cuestión de mayor trabajo literario, no porque fueran mayores que otros, sino que su trabajo literario fue mayor cantidad, ¿sí? Isaías habló muchísimo de nuestro Señor Jesucristo, profetizó muchísimo acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 40, él habla allí en el capítulo 40, versículos 1 al 11, habla acerca de la proclama del reino. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él proclamó el reino, porque la base de su predicación siempre fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? La proclama del reino. ¿Qué significaba eso? Que los únicos que podían ser ciudadanos del reino de los cielos eran aquellas personas que se arrepentían. ¿De qué? De sus pecados, de las prácticas del pecado. De la antigüedad, desde que el hombre es hombre, lamentablemente ha tenido una continuidad en su pecado permanentemente, y lamentablemente eso nos ha hecho mucho mal. Llegamos hoy en día a un estado lamentable en cuanto a nuestra espiritualidad, a nuestra moral. Estamos mal. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para poder suponer siquiera que podemos ser parte del reino de Dios, ¿sí? Así que es importante. La proclama del reino está en Isaías capítulo 4, versículos 1 al 11. Después Dios habla y dice que ante Él se va a doblar toda rodilla, ¿sí? Es cuando Dios se dé a conocer, ¿sí? En su venida a la tierra nuevamente, no ya para salvar, sino para juzgar, ¿sí? Se va a doblar toda rodilla. Eso está en Isaías capítulo 45, versículos 20 a 25. Por lo tanto, nosotros tenemos que proclamar, ¿qué cosa? La salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, esa predicación tiene que ser nuestra, ¿sí? Tenemos que tomar ese legado que nos dejó el Señor Jesucristo y cumplirlo, hacerlo, llevarlo a cabo, ponerlo por obra, ¿sí? Para que cumplamos con lo que el Señor nos pide, de proclamar su palabra. El Señor quiere llevar justicia para todos los pueblos. No se centra solamente en el pueblo de los judíos, sino que el Señor le dice a los mismos judíos que ellos han sido llamados para llevar su palabra a todas las naciones, cosa que no cumplieron los judíos, sino que se adueñaron de la palabra de Dios, de la salvación, y se la quedaron para ellos nada más. Eso está en Isaías capítulo 51, versículos 1 al 5. Y a todos los sedientos, dice el Señor, vengan a las aguas. Isaías 55, 1 al 13 y Juan capítulo 4, versículo 14, donde el Señor Jesucristo se enfrenta con la mujer samaritana, donde le dice estas palabras preciosas: que el que bebiere del agua que yo les daré, dice el Señor Jesús, de él brotarán aguas, ríos de agua viva, aguas de vida, ¿sí? Ya no es un agua estancada, sino un agua que corre, ¿sí? Que salta para vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Eso tiene que salir de cada uno de los cristianos, ¿sí? La proclama de la palabra es justamente eso, para las almas sedientas de justicia, sedientas de salvación, sedientas de la corrupción que hay en este mundo, de la maldad, sedientas de estar protegidos, cuidados, justamente por Dios. Entonces nosotros tenemos que proclamar esa palabra de Dios, ¿sí? Y el punto número 7, árboles de justicia, plantío de Jehová. Isaías 61, versículos 1 al 3, está hablando de que nosotros somos árboles de justicia. Cada cristiano es un árbol de justicia porque tiene frutos del Espíritu Santo y además tiene una copa
de sanidad, ¿sí? de hojas de sanidad para hombres y mujeres. Sanidad mental, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad psicológica, sanidad de lo que fuere. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados, que yo los haré descansar. Eso estuvimos hablando hoy en la clase del instituto. Luego tenemos como fin de esta clase el propósito y el plan y la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es el propósito, el plan y la voluntad de Dios? Es que todos sean salvos, seamos salvos. En San Juan 3, 16 lo dice. Ese es el deseo del corazón de Dios. Lamentablemente, por como vemos la cosa, no todos vamos a ser salvos, porque el pecado, la atracción del mundo, los deleites mundanos, hacen que las personas no se acerquen a Dios, sino que se alejen. Bueno, ese es un trabajo que tenemos que también hacer los cristianos, proclamar el Evangelio para atraer las almas a Cristo. ¿Y dónde nos basamos de esto? En Mateo, como dije antes, capítulo 28, versículos 16 al 20, donde el Señor Jesucristo, nos da la gran comisión. Estamos comisionados, tenemos el legado del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros somos seguidores de Cristo, por lo tanto, hablamos como Cristo, nos caminamos como Cristo, miramos como Cristo, hacemos las obras que Cristo hizo, sobre todo predicar la salvación y hacer el bien, hacer misericordia. Y si es necesario y si es posible, y si el Señor quiere que hagamos milagros, también van a suceder. Pero es necesario que el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, se lo proponga y tenga esa voluntad de cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. De estos temas se trató el estudio, la clase de hoy en el Instituto Bíblico Crecer. Así que bueno, Dios los bendiga mucho a todos. En la próxima nos estaremos viendo nuevamente. Muchas bendiciones.